Estimados colegas, empezamos. Ahorita tendremos un discurso sobre el tema tráfico de inspección en órbitas lunares por representante de la Universidad Aeroespacial de Samara, estudiante de octavo ciclo de la carrera Sistemas de Misiles y Astronáutica del Instituto de Ingeniería de Cohetes y Aeronáutica, Dominica Paulina Vaca Velázquez. Por favor, tiene la palabra. Buenos días a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Doménica Vaca, estoy en cuarto año, estudio ingeniería en complejos de cohetes y astronáutica, enfocada más en naves espaciales pequeñas y en satélites. El día de hoy quisiera hablarles sobre uno de los temas que estamos investigando. Este es la influencia del campo gravitatorio de la Luna en trayectorias de inspección en órbitas lunares. ¿Ya? Pero en primer lugar, debemos saber en qué se basa esto de trayectorias de inspección. Para eso recordemos que es un movimiento relativo. El movimiento puede ser percibido de maneras diferentes, depende del campo, del marco de referencia que tengamos. Es, por ejemplo, no es lo mismo cómo vamos a describir el movimiento de un carro poniendo el marco de referencia en una persona que está parada en una estación o describir este mismo movimiento del carro poniendo el punto de referencia en otro carro que está al lado, que tiene la misma velocidad, porque para este carro el otro carro va a estar en reposo, va a tener una velocidad menor, ¿ya? Entonces, no puedo cambiarla. Un segundo. Ah, ya. Entonces, esta misma descripción de movimiento relativo la llevamos a las naves espaciales que orbitan un cuerpo, que orbitan la Tierra y que orbitan la Luna. ¿Para qué es necesario saber este movimiento relativo? El movimiento que describe un satélite en función de otro satélite. Por ejemplo, esto lo utilizamos cuando realizamos formaciones de constelaciones que orbitan la Tierra, por ejemplo, Starlink o porque ahí es necesario conocer a qué distancia, qué velocidades tiene un aparato espacial, un satélite en función del otro. O también cuando realizamos un sondeo a 3D de la superficie de la Tierra, ahí tenemos por lo general dos satélites que van a escanear la Tierra con cámaras. Necesitamos saber a qué distancia, cómo se está moviendo uno en función del otro para después de obtener las fotografías, obtener esa profundidad que nos hace tener el 3D, ¿ya? Entonces, además, este movimiento relativo se utiliza también para el acoplamiento de naves espaciales. Por ejemplo, cuando hay el acoplamiento en la Espacial Internacional, o para la construcción de estructuras complejas en el espacio, por ejemplo, la misma Estación Espacial Internacional que fue completada en diferentes etapas. Necesitamos saber cómo se mueve este objeto, este módulo en función del otro para obtener el acoplamiento, ¿ya? Ahora, las trayectorias de inspección es un movimiento concreto de este movimiento relativo. Es cuando tenemos dos satélites, dos naves espaciales que van a cumplir roles distintos. Uno de estas naves espaciales va a cumplir el rol de inspector y el otro va a ser la nave espacial base. Entonces, ¿qué va a hacer este inspector? Va a orbitar a esta nave espacial base, pero esto es un movimiento relativo porque en sí estas dos naves espaciales están orbitando la Tierra o están orbitando la Luna, ¿ya? Eh, pero para describir estos movimientos necesitamos primero tener sistemas de referencia. ¿Qué sistemas de referencias vamos a utilizar para describir matemáticamente este movimiento? En mi caso utilizamos dos sistemas de referencia. El primer sistema de referencia es el sistema absoluto geocéntrico. ¿Qué quiere decir? Este sistema, en el centro del sistema de coordenadas, en el punto 000, se va a ubicar el centro de masa de la Tierra. El eje de X va a estar en dirección va a ir en dirección a la referencia que tengamos. El eje Z va a estar perpendicular al plano ecuatorial
y el eje Y va a completar el sistema cumpliendo la ley de la mano derecha, ¿ya? Este sistema de referencia comúnmente lo utilizamos para describir el movimiento orbital de cualquier cuerpo, sea un satélite, la Estación Espacial Internacional. Ahora, pero para describir el movimiento relativo, necesitamos describir el movimiento del inspector en función de la nave espacial base. Por ende, vamos a utilizar el sistema de coordenadas orbitales, así se le llama, que en el centro de este sistema orbital de coordenadas se va a encontrar el satélite base. El eje Y, como vemos, este sistema está aquí dibujado en la presentación, está en color rojo. El eje Y va a tener dirección, va a estar en la dirección del radio de posición de la nave espacial base en el sistema absoluto de referencia. La dirección del eje X va a tener la dirección del movimiento de orbitación de la nave espacial base. Y el eje Z va a completar el sistema de nuevo cumpliendo la ley de la mano derecha. Ya, ahora, como sabemos, las órbitas en sí, cualquier objeto que está orbitando ahorita la Tierra, no cumple órbitas cerradas, una trayectoria cerrada, porque existe la presencia de distintas perturbaciones, sea la perturbación del campo gravitatorio del Sol, o sea, la atmósfera que frena este movimiento de orbitación. Entonces, por eso no se cumple que las trayectorias, las órbitas de los satélites sean cerradas. Y por ende, tampoco se va a cumplir que esta órbita de inspección sea cerrada. Ya, ¿cuándo se cumple esto? Cuando no tomamos en cuenta las perturbaciones. O sea, cuando decimos que el campo gravitatorio por ejemplo, si estamos orbitando la Tierra, el campo gravitatorio de la Tierra es central. O sea que lo describimos como un punto que se encuentra, la Tierra es como que fuera la Tierra un punto eh, de masa igual a la Tierra, ubicado en el centro de masa de la Tierra. Entonces, la magnitud de la gravedad va a estar distribuida a través del espacio eh, de manera uniforme, solo va a depender de la distancia, ¿verdad? Y ahí se va a cumplir que las trayectorias van a ser cerradas. Ya, pero en sí, como sabemos, esa no es la realidad, no es la forma de la Tierra, es achatada en los polos, ensanchada en la línea ecuatorial, ya. Por ende, para describir el movimiento de orbitación de un satélite y tener la suficiente exactitud, se han realizado diferentes misiones, se han obtenido datos para ver cómo describir este movimiento con la suficiente exactitud. Entonces, primero necesitamos modelar este, mm, este campo gravitatorio del cuerpo al que estamos orbitando. En este caso, en la Tierra es mucho más fácil describir este campo gravitatorio que en la Luna. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Ya, bueno, primero, para describir el campo gravitatorio de un cuerpo y tener la suficiente exactitud, se utiliza una serie. Elementos de esta serie van a ser los polinomios de Legendre y vamos a utilizar armónicos esféricos, diferentes armónicos esféricos, dependiendo del orden de esta serie, es decir, de cuántos elementos vamos a tomar, porque es una serie como sabemos, una serie se extiende hasta el infinito, vamos a obtener una descripción más exacta. Pero ¿para qué necesitamos una descripción más exacta? Em, lo que necesitamos es tener la descripción del campo gravitatorio, pero em, no, no utilizar tantos elementos como para que nuestro programa nuestro programa se sobrecargue. Entonces, nos hemos dado cuenta que
Por ejemplo, para describir las órbitas de los satélites alrededor de la Tierra, es necesario solo contar hasta un segundo orden. Esta descripción del campo gravitatorio hasta un segundo orden, es decir, tomar en cuenta solo el armónico, el segundo armónico zonal, ¿ya? Eh, pero en la Luna no ocurre lo mismo, no ocurre lo mismo, porque el campo gravitatorio de la Luna es uniforme, tiene diferentes anomalías gravitatorias y nos damos cuenta que tomar solo hasta el segundo orden no es suficiente para describir este movimiento orbital. Primero, ¿cómo se consiguen estos coeficientes armónicos? Estos coeficientes armónicos se consiguen a través de diferentes misiones. Estas misiones, estos coeficientes no se consiguen de manera directa. Utilizamos diferentes sistemas de ecuaciones, utilizamos el método de los mínimos cuadrados para conseguir estos coeficientes. ¿Por qué? Porque lo que podemos medir de un satélite que orbita la Tierra es su velocidad. ¿Y cómo medimos esta velocidad? Utilizando el efecto Doppler. Utilizamos el efecto Doppler, o sea, enviamos una señal desde la Tierra al satélite, el satélite también nos envía una señal y por el efecto Doppler vemos cómo esta señal cambia y podemos calcular la velocidad. Al obtener la velocidad de los satélites, como les dije, ponemos en las ecuaciones que describen el movimiento orbital, tomamos esta serie, la perturbación del campo no central gravitatorio de la Tierra y utilizamos el método de mínimos cuadrados y obtenemos las diferentes constantes. Ya. Ahora, el campo gravitatorio ha habido diferentes misiones que se han mandado a la Luna para obtener esta descripción, para obtener estos coeficientes y para describir este campo gravitatorio en la Luna. Em, pero al inicio solo hemos obtenido solo la descripción del campo gravitatorio de la parte visible, porque como les dije, necesitamos tener un contacto con la Tierra, enviar las señales a la Tierra y ahí calcularlas con el efecto Doppler. Em, pero cuando hemos enviado estas primeras misiones, solo hemos enviado un satélite que orbita la Luna y por ende, si el satélite está en la parte no visible de la Luna, pues no tiene contacto con la Tierra, no podemos enviar esas señales. ¿Ya? Ahora, han habido otras misiones, por ejemplo, en el 2007, el Japón, la JAXA envió dos satélites, ahora ya dos satélites, para obtener la descripción del campo gravitatorio de la parte no visible de la Luna. Entonces, ahora sí, tenemos un satélite que está en contacto con la Tierra y el otro satélite, cuando este otro satélite pasa por el lado no visible de la Luna, envía esta señal al otro satélite, este satélite la envía a la Luna y a la Tierra y así podemos calcular estos coeficientes. Ya, calculando estos coeficientes nos damos cuenta de la dificultad que, de la dificultad de modelar el movimiento orbital de cualquier satélite alrededor de la Luna. ¿Por qué? Veamos. Obtenemos estos coeficientes, estos armónicos esféricos. Ahora, en la Tierra, como les dije, es solo suficiente tomar el segundo armónico. ¿Por qué? Porque los siguientes armónicos tienen valores menores en orden. Entonces, si los aumentamos a nuestro modelo, pues no modifican en gran medida el movimiento. Pero en la Luna cuando obtenemos estos coeficientes armónicos, vemos que hay otros coeficientes que también tienen el mismo orden. em, el segundo armónico, por ejemplo, el tercer armónico. Ahora,
La J representa los armónicos zonales, la C los sectoriales y la S los teseriales. En la Tierra no se toman en cuenta ni los sectoriales ni los teseriales. En la Tierra, como les digo, solo el zonal. Ahora, nos damos cuenta que en la Luna es necesario tomar no solo los zonales, los armónicos zonales, sino los teseriales y eh, los sectoriales. Ya. En estas gráficas, en estos GIFs, en estos videos se muestra en el primero. El modelo que ahorita lo utilizan para modelar el movimiento orbital alrededor de la Luna es el LP-165, que tiene un orden de 165. O sea que tiene los primeros 165 armónicos zonales, teseriales y sectoriales. Ya, ahí vemos cómo cambia esta descripción del campo gravitatorio de la Luna si tomamos un orden de 165 o si tomamos un orden de 15. Ya. Ah, el modelo matemático que utilizamos es el sistema diferencial de ecuaciones para describir el movimiento orbital de un satélite alrededor de la Luna, alrededor de cualquier cuerpo. La F aquí representa las diferentes perturbaciones. Ahora, en mi caso, la única perturbación que voy a tomar en cuenta es la perturbación del campo gravitatorio de la Luna. ¿Por qué? En la Tierra, para describir el movimiento orbital, existen diferentes perturbaciones. Como les dije, existe la perturbación de la atmósfera, el campo gravitatorio no central, existe el campo magnético que también afecta, existe el campo gravitatorio de la, del Sol, también de Júpiter, que se toma en cuenta como un tercer cuerpo. Las perturbaciones que producen un tercer cuerpo. En la Luna, la perturbación de la atmósfera no se toma en cuenta porque en la Luna no hay atmósfera. O si la hay, es muy poco densa, entonces es como que si no tuviera. Así que la perturbación del campo magnético en la Luna, sí hay un campo magnético, pero el campo magnético es despreciable, es como creo mil veces en magnitud menor al campo magnético de la Tierra. Entonces tampoco lo tomamos en cuenta. Podríamos tomar en cuenta la perturbación de la Luna, de la Tierra como un tercer cuerpo o del Sol como un tercer cuerpo, pero esto depende de la altura a la que vamos a modelar el movimiento orbital de nuestro satélite. En mi caso, yo he tomado órbitas bajas, eh, la altura en referencia de la superficie de la Luna va a estar entre 100 kilómetros, 200 kilómetros, y son órbitas bajas, por ende, esta perturbación de un tercer cuerpo, como es la Tierra y el Sol, no las tomo en cuenta. Lo que quiero ver es cómo influye la gravedad, este campo gravitatorio de la Luna en el movimiento de mi satélite, pero no solo en el movimiento de mi satélite, sino en el movimiento relativo, en las trayectorias de inspección. Ya. Ahora, como les dije, tengo dos sistemas, porque voy a describir, lo que quiero primero describir es cómo orbitan mis satélites y lo segundo es cómo orbita un satélite en función del otro, o sea, cómo orbita el inspector en función del satélite base. Por ende, necesito una matriz que em, que pueda pasar de un sistema a otro, ¿ya? Son las ecuaciones que están abajo. Aquí tenemos porque en el sistema de ecuaciones diferenciales lo resolvemos con con modelos numéricos. El modelo numérico que utilizo es Runge-Kutta eh, de cuarto orden. Por ende, para resolver un sistema de ecuaciones necesitamos, primero tengo 6 ecuaciones, necesito 6 incógnitas, o sea, la posición en X, Y, Z y las velocidades en X, Y, Z.
Ya. Las posiciones en X, Y y Z, la velocidad en X, Y y Z del satélite de base ya están dados. Esos son datos que yo los pongo. ¿Por qué? Porque al ser un modelo de varios parámetros, para ver cómo influye un parámetro en el otro, tengo que mantener algunos parámetros constantes. Ya, va. Entonces, el objetivo de mi trabajo es ver es conseguir trayectorias de inspección estables. Porque como les digo, estas trayectorias de inspección, em, al, al ser influenciadas por diferentes perturbaciones, en este caso solo la perturbación de la gravedad, van a cambiar con el tiempo, ¿ya? Lo que busco es ver cuándo estas órbitas de inspección, estas trayectorias de inspección son más estables. Ya, pero para describir qué es una órbita de una trayectoria de inspección estable, tengo que saber cómo se mueven en el tiempo estas trayectorias de inspección. Ahora, si modelamos nuestro sistema en un movimiento sin perturbaciones, pues esta trayectoria de inspección se mantiene en el tiempo y puede ser descrita como una figura de una figura plana en un espacio 3D. Puede ser descrita también como una elipse, o sea, podemos describirla geométricamente con características de la elipse. Ya, pero en este caso no, en este caso nuestro sistema, en nuestro movimiento sí cuenta con perturbaciones y por ende, cuando modelamos esta trayectoria de inspección, vemos cómo modifica, cómo cambia en el tiempo. Nos hemos dado cuenta que esta trayectoria de inspección realiza un movimiento complejo, que es el resultado de la suma de tres movimientos simples. El primer movimiento es el movimiento de traslación alrededor del eje X. El segundo movimiento es el movimiento de rotación a través del eje Y el movimiento de rotación en función del eje X también. Ahora, sabiendo cómo mi trayectoria de inspección cambia en el tiempo, puedo yo definir cuál va a ser una inspección estable, una trayectoria de inspección estable. Para mí, el criterio de una trayectoria de inspección estable es la que este movimiento de desplazamiento en el eje X sea el mínimo, la velocidad en la que se desplaza a lo largo del eje X sea la mínima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este sistema de coordenadas, recordemos que la nave espacial base se encuentra en el punto 000. Ahora, si mi trayectoria de inspección, o sea, mi inspector se está trasladando a lo largo del eje X, puede empezar a distanciarse demasiado de mi nave espacial base, entonces esta inspección no se puede completar, o sea, podemos perder el contacto entre los dos satélites, ¿ya? O puede ser que también, porque este movimiento de traslación puede ir de un lado, puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, en uno de los casos también mi satélite inspector se va a acercar demasiado a mi satélite de base. Y aunque la probabilidad de que se choquen es baja, hay. Entonces, por eso este movimiento de traslación va a definir la estabilidad de mi trayectoria de inspección. Ya, ahora, am, bien, como les decía, el criterio que voy a tomar en cuenta para definir la estabilidad va a ser esta desviación en el eje X. Pero aún me queda la duda de cuántos armónicos, cuál va a ser el orden de mi campo gravitatorio de la Luna para describir este movimiento orbitatorio. Por ende, em, analicé cómo influye la cantidad de armónicos que tomo en cuenta
en la distancia que se va a desplazar mi trayectoria de inspección a lo largo del eje X. Ya. Como vemos, cuando en mi armónico, eh, mi, mi, tomamos solo de primer orden, el campo gravitatorio, tomamos la descripción del campo gravitatorio de la Luna, solo tomamos en primer orden, es decir, que tomamos en cuenta como que el campo gravitatorio sea central, no hay, no hay desviación, no hay esta desviación en el eje X. ¿Por qué? Porque es un movimiento sin perturbaciones. Ahora, cuando aumentamos el orden, ya vemos cómo mi trayectoria empieza a cambiar, a desviarse. En esta gráfica también tomé en cuenta diferentes inclinaciones a la que se encuentra la órbita del satélite base, ¿ya? Ahora, de esta gráfica em, sacamos la conclusión de que solo es necesario tener, para obtener la suficiente exactitud, tomar en cuenta hasta un grado de armónicos del grado de 15. ¿Por qué? Porque luego de este 15, este cambio en el desplazamiento se comienza a estabilizar. No es tan drástico como este cambio que vemos entre el 0 y el 5, el 0 y el 10. ¿Ya? Entonces, para describir el movimiento relativo al movimiento de inspección de dos satélites que orbitan la Luna, pues va a ser necesario tomar en cuenta 15 armónicos. De otros ensayos había visto que para describir el movimiento orbitatorio o el movimiento de un satélite alrededor de la Luna, solo un satélite con el mismo modelo, el LP-165P, solo tomaba en cuenta hasta el armónico número 12, eh, pero por eso digo que no está establecido. Y nosotros necesitamos tener para pronosticar nuestro movimiento eh, la exactitud y saber que sí, así se me va a mover mi inspector, así se me va a mover mi satélite alrededor de la Luna. Ya, ahora bien. Como les dije, también mi inspector, mi movimiento de inspección, mi trayectoria de inspección también cambia, también rota en función del eje X y en función del eje Y. Por ende, también describí cómo cambia la diferente altura a la que se encuentra en función del eje Z, mi satélite tomando en cuenta diferentes armónicos y diferentes también inclinaciones, ¿ya? Lo que llega a la conclusión de que mi satélite se va a encontrar dentro de un cilindro, em, dentro de un cilindro que va a ser, am, que va a ser paralelo al eje XY, al plano XY, ¿ya? Ahora, el otro movimiento que notamos que efectúa mi órbita de mi trayectoria de inspección fue que también cambia en su forma. Como les dije, puede ser descrito como una elipse. Entonces, al ver que se mueve en el tiempo alrededor de eje X, vimos que aunque hay esta rotación, la forma de la elipse se mantiene. No cambia, el eje menor de la elipse no cambia con el tiempo. Y este debería cambiar si una elipse rota y el eje desde arriba, este eje menor debería cambiar. La longitud de este eje menor debería cambiar en el tiempo, pero vemos que no cambia. Entonces, eso quiere decir que la longitud de este eje menor también cambia con el tiempo. Esta gráfica no la puse, pero este cambio de esta longitud en el eje menor no es lineal, se va estabilizando con el tiempo. Así que mi trayectoria de inspección
la trayectoria de inspección de dos satélites en órbitas bajas alrededor de la Luna, realiza estos tres movimientos y además modifica su forma con el tiempo. Ya, para describir cuál es esta órbita de inspección más estable, utilizamos la velocidad de desviación, la velocidad de este movimiento de traslación en el eje X. ¿Por qué es necesario conocer cuáles serían más estables? Porque dependiendo de la misión que tengamos, si sabemos que en esta órbita la trayectoria de inspección es estable, entonces podemos utilizar esta órbita y no vamos a tener que utilizar fuentes que modifiquen el movimiento, que mantengan este movimiento de inspección, que sean, por ejemplo, motores que conserven este movimiento de inspección con el tiempo, porque si es estable no necesitamos gastar en esta energía extra. Ya, em, por ejemplo, ¿para qué se utiliza este movimiento de inspección? Este movimiento de inspección puede ser utilizado, por ejemplo, en una nave, en un inspector, en una nave espacial que orbite en la Estación Internacional. Ahora, em, ahorita es muy importante el estudio de la Luna, todos queremos ir a la Luna, queremos construir una estación espacial allá y también hay la misión de construir una estación una estación que orbite la Luna, ¿ya? En la Estación Internacional Espacial, las caminatas que hacen los astronautas es para revisar en qué estado se encuentra la estación. Pero podríamos utilizar este satélite de inspector en vez de los astronautas que puede haber, no sé, meteoritos o algo puede ocurrir, el astronauta está en peligro. En- si utilizamos un inspector, utilizamos un robot, utilizamos un satélite que va a monitorear a a la nave, a la Estación Internacional Espacial, va a ver en qué estado está y no va a haber la necesidad de que los astronautas salgan. Eso es lo mismo, pero en la Luna. Y así, estas trayectorias de inspección, depende de la misión que tengas, pueden ser utilizadas y al encontrar las órbitas que son más estables, em, reducimos costos, que es lo que buscamos. Ya. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la presentación, que les haya sido interesante. Y si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Muchas gracias. Por favor, asistentes, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir o levantar la mano. Mi tema de tesis. El tema de la tesis va a ser también la estabilidad, encontrar los parámetros de la órbita del satélite de base eh, en la que se obtenga la estabilidad de la trayectoria de inspección. Utilizo MATLAB.
¿Cuáles son tus perspectivas académicas o laborales? Am, bueno, siguiendo mi carrera es muy amplia. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, podemos trabajar desde telecomunicaciones hasta podemos analizar eh, la balística, los cohetes, lanzamiento de cohetes. Es muy amplia. Podemos trabajar en, en internet satelital, diferentes misiones em, y así. El ajuste de mínimos cuadrados. No, yo no realizo el ajuste de mínimos cuadrados. Yo expliqué que se utiliza el método de análisis de mínimos cuadrados para obtener los coeficientes armónicos para escribir el campo gravitatorio. También olvidé mencionar que el movimiento relativo también se utiliza ahora está muy de moda para analizar, para luchar contra el problema de la basura espacial. Entonces, podemos utilizar este movimiento de orbitación, este movimiento relativo para analizar qué tipo de basura espacial hay y también para, si es para, para poder hacer como un gancho. Hay una misión que es tener un satélite que va a orbitar, bueno, relativo, que va a orbitar, que va a inspeccionar esta basura espacial. Va a haber un gancho que lo va a lanzar luego de analizar el movimiento que tenga la basura espacial para desviarlo, para cogerlo y hacer que se desintegre en la atmósfera. Dominica, por favor, lee la pregunta que estás contestando, porque hay como 3 o 4 preguntas y no se entiende bien a cuál tomaste para contestar. Entonces, ahorita quedamos que hay pregunta, ¿qué acciones se deben tomar si 2 satélites llegan a chocar, si uno en órbita deja de funcionar? Luego preguntas de metodología. Ya, ¿qué acciones se debe tomar si dos satélites llegan a chocar? O si, bueno, como les digo, ahorita hay el problema de la basura espacial, que hay muchos satélites que han dejado de funcionar y que hemos lanzado que quizá no han funcionado desde el inicio, entonces ya son considerados basura espacial. Y en las misiones, antes no era necesario ver que si tu satélite no funciona, este tenía que de alguna manera dejar de ocupar este espacio, esta órbita y desintegrarse con la atmósfera. Entonces, no se veía la necesidad. Ahora, si dos satélites llegan a chocar, ¿qué pasaría? Pues se convertirían de nuevo en basura espacial. Por eso, lo necesario es que ahora en las misiones se pide que vean la posibilidad de que cuando se termine el tiempo en el que em, este satélite va a funcionar, el tiempo de vida útil se llama, em, haya una reingresión en la atmósfera y se desintegre. Ahora eso se está pidiendo y también hay órbitas que ya no pueden ser ocupadas porque hay demasiados ya satélites. Entonces, si un satélite deja de funcionar, pues los encargados de este satélite deberían asegurarnos de que va a haber una reingresión en la atmósfera para que no se conviertan en basura espacial.
Ya, veo que hablas de perturbaciones, tal vez no escuché o entendí, pero aplicas algún sistema de control, el PID proporcional integral derivativo. Am, Cuando hablo de las perturbaciones, hablo, por ejemplo, como este movimiento no es las perturbaciones que se efectúa, por ejemplo, aquí en los satélites, la atmósfera, y hace que la altitud de mi órbita baje. Por eso es em, necesario utilizar motores para que se mantenga la altitud y podamos completar nuestra misión. Otras perturbaciones aquí es el campo magnético. En la Luna hay otras perturbaciones. ¿Hasta qué punto la basura espacial nos podría afectar? Am, Primero, esta basura espacial es peligrosa para los si hay otras misiones que queramos, si queremos, por ejemplo, seguir investigando la ionosfera, y lanzamos un satélite, pues puede haber la probabilidad de que haya un choque. Entonces, pues ahí nos puede afectar. Además, la basura espacial, no sé hasta qué punto también puede afectar las visiones, las observaciones de las estrellas am, de las estrellas por las antenas terrestres que tenemos. Entonces, también como ahora ya pensamos ir en la luna, quizá también allá vayamos a tener problemas con la basura espacial. Esperemos que no. ¿Cómo te fue respecto a aprender todos los temas tan complejos e interesantes en el idioma ruso? Bueno, el idioma ruso sí es complejo, pero y sí toma tiempo de adaptarse, pero es interesante porque cuando ya a veces te das cuenta de que hay, por ejemplo, frases en ruso que no las puedes traducir literalmente al español, como también hay frases en español que pues no las puedes traducir en ruso. Entonces, si sabes ruso, puedes como que comprender algunas cosas extra. También me di cuenta, por ejemplo, el idioma ruso, hay dos formas para describir el color azul, y en el inglés solo hay una. Entonces, es curioso ver cómo para describir para describir los colores de, no sé, de una pintura, una persona que habla inglés, pues solo la va a describir como que aquí hay azul. Y una persona rusa va a decir, no, aquí hay un azul de este tipo, acá hay un azul de otro tipo. Entonces, como que el lenguaje puede de alguna manera enriquecer o ver aspectos diferentes. Ahora, con respecto a la educación, pues es interesante, es interesante. Primero, me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho los temas del espacio. Y aquí los profesores nos enseñan muchas cosas. Como les digo, mi carrera es muy amplia, entonces pues vemos desde programación, microcontroladores, vemos balística, eh, vemos telecomunicaciones. Entonces es muy amplia, pero muy, muy interesante. Ya, ¿qué otros programas utilizo con frecuencia? Pues eso depende de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, para el modelado matemático utilizo, como digo, MATLAB. Ahora, también vemos la construcción. Como les digo, mi carrera también se enfoca más en satélites. Entonces hay un satélite que ahorita están de moda, que son los CubeSat. Son satélites que son en forma de cubo,
de 10 centímetros por 10 centímetros y que pesan máximo, si no me equivoco, 1 kilogramo. o- ¿Ya? Entonces, utilizamos compás 3D para modelar estos satélites, ¿no? La estructura del satélite. Aparte de las preguntas, aquí tenemos varios comentarios, como de Eduardo, excelente presentación, muchas gracias. También tenemos otra de Elvia, excelente trabajo y exposición, felicitaciones y gracias. Te agradecemos mucho, Dominica, por tu presentación y yo creo que le damos palabra a Pavel. Y muchas gracias a Dominica. Colegas, muchas gracias por presencia. Tenemos un descanso. Continuaremos a las 1 de la tarde de México. El mismo link con el tema The Composition of a Mixture of Distributions and its Application. Por doctorado, profesor investigador de la Escuela Superior de Economía, Vyacheslav Sirotin. El discurso habrá en inglés. Muchas gracias. El mismo link a las 1 de la tarde.